La semana pasada terminamos nuestra serie de predicaciones acerca del libro de Eclesiastés, que fue una maravilla, fue increíble, donde caminamos con el predicador, ¿verdad? Este maestro y que nos llevó por diferentes senderos de honestidad brutal, ¿verdad? Nos mostró sin adornos, sin repujos, sin filtros, lo que sucede cuando tratamos de encontrar propósito bajo el sol. ¿Se acuerdan todos ustedes? ¿Verdad? Estuvo increíble, ¿verdad? Increíble. Y su conclusión fue tan clara como confrontadora. Todo bajo el sol es vanidad de vanidades, ¿verdad? A menos que levantemos la mirada. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer las próximas 4 semanas. A menos de que levantemos la mirada. Pero surge una pregunta, ¿cómo puedo vivir una vida por encima del sol? Si todo lo que está debajo del sol no me puede dar propósito, si todo lo que está debajo del sol no puede darme plenitud, ¿cómo vivo una vida por encima del sol? ¿Cómo paso de la frustración de lo temporal a la plenitud de lo eterno? ¿Cómo se ve una vida con propósito verdadero en un mundo tan roto? ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos? Como si tu fe fuera más teoría que realidad, como si vivir una vida transformada fuera algo inalcanzable. Muchos cristianos o muchas personas que han creído en Dios, o tal vez tú el mes pasado dijiste, sí, yo quiero esa vida, yo quiero realmente caminar encontrando propósito en Dios, encontrando ese propósito en ese Dios que está por arriba del sol, el cual vino a buscarme, el cual viene a darme propósito. Sí, yo quiero eso, pero no sé cómo, ¿verdad? Caminas con una sensación de soledad espiritual, como si Dios estuviera allá arriba, literalmente sobre el sol, y nosotros aquí abajo, haciendo lo mejor que podemos. Yo estoy tratando, realmente me estoy esforzando, realmente quiero ser mejor. Ah, gracias, hija. Es que dijo, al rato te invito a comer, ¿verdad? Estamos tratando de vivir ese tipo de vida. Dices, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mejor. ¿Cuántos quieren vivir mejor? Realmente cuando escuchas una predicación, qué gusto verte desde Miami, ¿verdad? Dices, yo quiero vivir mejor, pero la verdad no puedo. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Trato y trato, pero no sé cómo vivir una vida espiritual. No sé cómo, ¿verdad? Es un misterio y piensas que es un misterio, que es un lujo, ¿verdad? Para alguien diferente, para alguien con más alcurnia espiritual. Pero quiero decirte algo, Dios no solo quiso estar cerca de ti. Esta nueva serie que estamos empezando se llama Más cerca de lo que creemos. Dios no quiso solamente estar cerca de ti, Él quiso habitar dentro de ti. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando y vamos a estar estudiando y vamos a sentar bases teológicas acerca de Dios en nosotros para que tú y yo empecemos a vivir una vida empoderada en Dios, para vivir una vida sobre el sol. Desde el principio el Padre planeó que su Espíritu Santo no solo actuara de manera externa como lo hizo en el Antiguo Testamento, sino que morara en nosotros, dentro de su pueblo, para transformar nuestros corazones de piedra en un corazón sensible, vivo y obedientes. Y esa es la clave, la obediencia, lo que te va a llevar de una vida que quiere experimentar a Dios pero no puede. La clave es la obediencia. La clave es que pongas por paz. ¡Qué gusto verte, Sandrita! ¡Qué gusto verte, hija! La clave es, que vean que soy bien OCD, ¿verdad? Me distraigo de regacho, pero no se me ve el avión. A ver, háganlo ustedes. La clave es, para que tú empieces a vivir el fruto de la palabra, es que obediencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La clave es eso. Pero ¿cómo yo puedo vivir una vida sobre el sol con las promesas? Y cuando digo una vida sobre el sol es vivir las promesas de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo experimentar la paz? Viviendo bajo la ordenanza, los principios, las sugerencias de Dios para mi vida. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo acceso? A través de obedecer y poner en práctica la palabra de Dios para mi vida.
¿Sí o no? Di conmigo sí, en caso de que le estés dudando. ¿Ok? Sí, la obediencia. Ok. Entonces, ¿cómo yo logro estas cosas? ¿A través de qué? Dios quiere que su espíritu more en mí para transformar mi corazón de tal suerte de que yo pueda ser consolado, pueda ser transformado, que mi corazón necio de piedra se vuelva en un corazón sensible a Dios, de tal suerte que yo pueda venir a la vida y sea obediente. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo en Mateo 28, versículo 19. ¿Qué les dijo? Vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enséñenle todas estas cosas que les he dicho y enséñenles a qué. Como dice Gloria Trevi cuando volteas el disco. ¿Cómo dice? Por eso debes obedecer, por eso debes obedecer. Pero aquí lo dice Dios, ¿verdad? Debemos obedecer, tenemos que dejar en claro algo el día de hoy. Y ese es el fundamento para toda esta serie de predicaciones. El Espíritu Santo no es un lujo, como muchas veces nos lo enseñaron en algunos otros lados. Si tú vienes por primera vez, o esta es la primera iglesia a la que vienes, bendito sea el Señor. Pero si vienes de alguna otra iglesia, quiero que hagas un wiped out, que borres todo lo que te enseñaron y que vamos, y porque vamos a sentar un fundamento bíblico teológico acerca de quién es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a aprender bíblicamente, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Espíritu Santo no es un lujo, no es un misterio reservado para algunos pocos que son más espirituales y más buenos que tú. Es el cumplimiento del profundo deseo del Padre, el cual es habitar con su pueblo, guiarnos, consolarnos, fortalecernos y hacernos nuevos. Ay, 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 ¿no te gusta eso? Hasta me puse chinito. Amén. ¿Están conmigo? Él no solamente te dice, Él no solamente te da un mensaje en el libro de Eclesiastés y te dice, ¿qué crees, loser? No, Él te dice, ¿sabes qué? Sí, te estoy mostrando que los caminos bajo el sol, lo único que te van a llevar es a la frustración, y te estoy llevando a la conclusión de ¿qué? Que obedecerme y guardar mis mandamientos y temerme es lo que le conviene al hombre. No solamente te estoy diciendo, porque esa es la conclusión del libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto le conviene al hombre. No solamente te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, te voy a habilitar para que puedas temer a Dios y obedecerle. Y para que tú puedas temer a Dios y obedecerle, te voy a habilitar no solamente con inteligencia o con emociones, voy a vivir adentro de ti. Esto está cañoncísimo, iglesia, y esto es de emocionarnos, porque dice, ¿sabes qué? Dios está más cerca de mí. El gran problema es que somos ignorantes y no conocemos la palabra, y por lo tanto no podemos accesar o tomar ventaja de las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Ya nos ha dado. Hoy comenzamos esta nueva serie de predicaciones titulada Closer Than You Think. Excuse me, but I've been speaking English the whole weekend. No, es cierto. Ay, sí, wow. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Más cerca de lo que crees, con el propósito de redescubrir, o para algunos tal vez es para descubrir una verdad que puede transformar profundamente nuestra vida cristiana. Con el propósito de descubrir y transformar nuestra vida cristiana. ¿Cuál es esta verdad? Que el Espíritu Santo no es una figura lejana ni misteriosa, sino la misma presencia de Dios habitando en nosotros. Mucha gente, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando leemos la Biblia decimos, perdón, se me caen los pantalones, es que estoy bajando de peso. Sufren envidiosos. Ok. Yo no sé ustedes, pero cuando leemos la Biblia muchas veces decimos, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué onda? ¿Sabes qué onda? ¿Sabes qué onda? O sea, es que a mí me hubiera gustado vivir cuando Jesús vivía. ¿No? ¿A cuántos les ha pasado que dicen, ¿sabes qué? A mí me hubiera gustado vivir cuando Jesús vivía? O sea, yo no lo hubiera negado. Ese Pedro se pasa. ¿Verdad, hija? ¿Está buena la leche?
O sea, ese Pedro se pasó. Yo no le hubiera negado. Yo hubiera seguido a Jesús. No, yo la neta ahí hubiera estado. Yo me hubiera crucificado con él. Somos bien machos ahorita, ¿no? Pero en ese momento, y sí, ¿será? Y muchas veces decimos, es que a mí me hubiera encantado estar con Jesús, pero la realidad es que, a ver si es cierto si tus chicharrones truenan cuando estás ahí. Pero la realidad es que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Pero eso lo vamos a ver después. Porque hoy la predicación se llama el Espíritu Santo según el Padre. La siguiente semana va a ser el Espíritu Santo según Jesús. Y la siguiente semana va a ser el Espíritu Santo según Pablo. Y la última va a ser el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Vamos a ir aprendiendo, pero quiero darles el fundamento teológico bíblico en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Pablo? ¿Y qué pasa en la iglesia? Ok, pero vamos a ir por allá. Pero la realidad es que el Espíritu Santo está hoy en nosotros. Dios en nosotros. Y es más grande y más fuerte. Pero vamos a llegar ahí. Así que tenemos que entender esta verdad profunda que nos va a llevar a hacer cosas y ver cosas increíbles. ¿Por qué me estoy cansando tanto? Yo también te quiero un chorro. Nada me distrae, pero muchas cosas me hieren todavía. ¿Están conmigo? Esto es increíble. Entonces, eso sí me distrajo. Ok, entonces nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta a lo largo de la historia bíblica que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ha sido mucho más que esta idea abstracta o un poder reservado para unos pocos. Descubriremos que el Espíritu Santo ha estado en el centro mismo de la relación con Dios, con su pueblo, ¿verdad? Él no es una figura lejana ni misteriosa, sino la misma presencia de Dios habitando en nosotros, en toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. En todos. En todos, en todos, en todos. Y es nuestra oración, en los pastores que estamos escribiendo estos sermones, es nuestra oración que esta serie pueda abrir tus ojos a esta realidad. Que Dios no solo quiso acercarse a nosotros, sino habitar en nosotros, y que cada creyente está llamado a vivir una vida llena del Espíritu sobre el sol, o sea, una vida guiada, fortalecida y transformada por su presencia, no por mi esfuerzo aquí y ahora, no cuando lleguemos al cielo, aquí y ahora, en tu casa, en tu trabajo, mientras haces tu hobby, aquí y ahora. Amén. ¿Lo desean? ¿Lo quieren? Entonces, vamos a aprender tres cosas, digo tres cosas acerca del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ahora, hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. El Espíritu Santo es Dios, digo conmigo, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, tiene las mismas cualidades, tiene las mismas actitudes, el mismo carácter, la misma sustancia. Es Dios. Que sea la tercera persona no significa que sea la tercera menos importante. No, es Dios. Cada uno tiene diferentes acciones, pero es Dios mismo. ¿Están conmigo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Pero los tres son el mismo. Actúan de diferente forma, pero son el mismo. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que esta serie está relacionada, no porque tú y yo podemos ver el Espíritu Santo desde la creación, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía. Podemos ver al Espíritu Santo moviéndose en los profetas, y el Espíritu Santo vino sobre Saúl, ¿verdad? Y él profetizó, y lleno del Espíritu danzó. Podemos ver al Espíritu Santo mucho antes, pero quiero que veamos por primera vez, cuando el Espíritu Santo empieza a interactuar con el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios empiece a vivir una vida de obediencia. ¿Están conmigo? Entonces vamos a ver
En ese contexto, para que tú y yo obedezcamos el reino de Dios, obedezcamos a Dios, y el problema es que no podemos obedecer, tenemos que entender cómo su Espíritu, cómo Dios, cuál es el plan de Dios para ayudarnos a ti y a mí a obedecer. Amén. Entonces ahí vamos a empezar. ¿Qué es lo que dice Dios acerca del Espíritu Santo en este contexto? Número 1, el plan del Padre, un corazón nuevo. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Vamos a leerlos. Abran sus Biblias si traes tu Biblia. Y si no la traes, tráela. Ezequiel capítulo 36. ¿No hay una toallita ahí? Ah, no, aquí hay papelito. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Les daré un nuevo... ¿Les daré un qué? Y les infundiré un espíritu nuevo. Es una E minúscula, habla del espíritu del hombre. Les quitaré ese corazón, ¿qué? De piedra, que ahora tienen. ¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo de Israel. Les pondré un corazón de carne, un corazón sensible, diferente a ese duro que tienen. E infundiré mi espíritu en ustedes y haré, ¿quién hará? Dios. Y haré que sigan mis preceptos y ¿qué? Y obedezcan mis leyes. Esto es increíble. Ahora déjenme les doy el contexto. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? El libro de Ezequiel se sitúa en el contexto del asedio babilónico a Jerusalén. Aunque la ciudad aún no había sido conquistada del todo, muchos de sus habitantes, incluido el propio Ezequiel, ya habían sido llevados al exilio. Di conmigo, exilio. Esto es muy importante. En Deuteronomio capítulo 28, para que tú y yo entendamos el Antiguo Testamento, tenemos que entender Deuteronomio 28. Deuteronomio se llama o se refiere a la segunda ley. No porque haya Dios dado una segunda ley, sino porque en la nueva generación Dios les da una nueva ley. En esta ley Dios les dice, ¿sabes qué? Tú tienes que entender a qué te vas a comprometer conmigo, ¿verdad? Y el compromiso es que yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Para que tú vivas una vida abundante y me representes como tu Dios, tú tienes que vivir de esta forma. Y Dios les da mandamientos, les da cosas de la forma que ellos tienen que vivir para poder representar a Dios efectivamente delante de naciones que viven como idólatras, para que estas naciones vean a un pueblo diferente que tiene una teocracia. ¿Qué significa esto? A Dios como rey sobre de ellos, el cual dicta su manera de vivir, lo cual les va a llevar a prosperidad, gozo, ¿verdad? Y fruto en su vida, para que estas naciones reconozcan a Dios como un Dios justo, un Dios bueno, y estas naciones vengan a conocerles a través de esta nación, que son sacerdotes. ¿Queda claro? Perfecto, ok. Entonces Dios les dice, tú vas a vivir de esta forma. Si tú no vives de esta forma, entonces van a venir consecuencias. No porque yo quiero castigarte o maldecirte, sino porque el pago del pecado es muerte. Si tú no vives de esta forma, va a venir muerte. Ok. El pueblo de Israel está enfrentando esa situación. Una de las maldiciones que Dios les da al pueblo de Israel en Deuteronomio es, si tú no haces esto, van a venir naciones ferozas a conquistarte, a hacer guerra contra ti. Esta situación, el exilio, Dios manda al pueblo de Babilonia, ¿verdad? A los asirios, a los babilonios, después a los griegos, después a los romanos, ¿verdad? Todas estas naciones fue Dios trayendo juicio al pueblo de Israel para que ellos fueran corregidos. El mayor problema del pueblo de Israel era su idolatría. ¿Me están entendiendo? Les quiero dar un contexto para que entiendan. Si tú no entiendes el contexto, no podemos entender el texto. Y si tú no entiendes el texto, entonces malinterpretas el texto. Por eso es que muchas veces hay gente que predica la Biblia incorrectamente. ¿Ok? Es por eso que tenemos que estudiar. Ahora, esa es la situación en la que se encuentran. El pueblo ha desobedecido, el pueblo no ha cumplido su llamado como pueblo de Dios. Cuando tú y yo venimos a Cristo, somos llamados a vivir de cierta forma. No solamente venir, ay, yo quiero ser salvo y ya. No, 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 no. Somos llamados a vivir de una manera diferente, porque nos dimos cuenta
que de la manera en que estábamos viviendo nos había matado. Y queremos vivir diferente. ¿Por qué? Porque venir a Cristo es ser restaurados. Porque estábamos viviendo de una manera incorrecta, la cual nos había matado y nos estaba destruyendo. Y venimos a Cristo y decimos, Señor, ya estoy harto de mi vida, dame una nueva vida, dame tu vida. Y la vida de Jesús es vivir como Él vivió. ¿Vamos bien? Y todos, ¿en serio? ¿Dónde me puedo rajar? ¿Vamos bien? Ok, entonces, el pueblo, Babilonia vino y ya los está atacando. Todavía no los conquista, pero ya se habían llevado a Ezequiel a Babilonia. ¿Ok? Ezequiel está sentado ahí en los ríos de Babilonia, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Dios está ejecutando su juicio sobre el pueblo mediante Babilonia, como consecuencia de la profunda rebelión de Israel, caracterizada por su idolatría, injusticia y un rechazo persistente al pacto. En medio de este escenario oscuro, Ezequiel 36, que les acabo de leer, versículo 26 y 27, emerge como una promesa radical de esperanza. ¿De qué? Ve qué padre, me encanta Dios, porque Dios nos confronta, Dios nos revela lo que hay en nuestros corazones, pero no para avergonzarnos o para decirnos eres de lo peor, ¿verdad? Acuérdense que peor es peor que peor, ¿ok? No nos dice eres de lo peor, no, nos dice, ¿sabes qué, hijo? Estás mal. Pero quiero darte esperanza para que vuelvas a mí, ¿ok? ¿Entendemos esto? Dios no nos confronta, ni nos revela, ni nos muestra para avergonzarnos. Él quiere que volvamos a Él. Entonces, Ezequiel 36 dice, ustedes son unos rebeldes, están mal porque han desobedecido, pero quiero que te vuelvas a mí, ¿ok? Quiero que vuelvas a... Qué bueno que regresaste, brother, ¿ok? ¿Están bien? Dice, emerge como una promesa radical de esperanza, no solo para Israel, sino también para todas las naciones bajo juicio. Esto es por esto que Dios, movido por el celo de la santidad de su nombre, profanado entre las naciones, anuncia que no solo restaurará a su pueblo Israel por pura gracia, sino que transformará desde lo más profundo. Esta esperanza ya había sido anticipada en Ezequiel 11, donde se prometió quitar el corazón de piedra, reemplazarlo por uno de carne, ¿verdad? Sensible a la voluntad divina. Y ahora llega el capítulo 36. Vean esto. Dios revela el medio por el cual ocurriría esto. Dios dice, ok, yo voy a transformarte y te voy a llevar a la obediencia. Pero dice, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí es donde entra toda la cosa. ¿Cómo es que yo puedo vivir una vida sobre el sol? Y en el capítulo 36 lo dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y en el 36 no dice, voy a poner mi espíritu en ti. ¿Quién es el espíritu del cual está hablando Dios? El Espíritu Santo. ¿Lo estamos viendo? La obra del Espíritu Santo en nosotros es ¿qué? Cambiar nuestro corazón. Cambiar la condición de tu corazón. Cambiar tu corazón de piedra que dice, yo no puedo amar porque nunca me amaron. La obra del Espíritu Santo es cambiar tu corazón que no puede amar y darte un corazón que puede amar. No porque tú no fuiste amado, sino porque Él te amó primero. Un corazón que puede perdonar, no porque tú no fuiste perdonado, sino porque Él te perdonó primero. Un corazón que era de piedra es transformado en un corazón de carne porque Él te hace sentir su amor, su perdón, su gracia, su misericordia. Me estoy explicando. Dice, yo pondré mi espíritu en ti para darte un nuevo corazón, y ese corazón que ha experimentado el perdón y la gracia y la misericordia ahora puede obedecerme, no porque es su obligación, sino porque es una respuesta de agradecimiento a mi obra en ti. ¿Lo estamos viendo? La obra del Espíritu es transformarnos de tal suerte que la obediencia no es una obra de tu carne, sino una consecuencia de tu salvación. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Solo mediante esta obra regeneradora podrán los exiliados, y en un sentido más amplio, toda la humanidad, vivir en obediencia a Dios. El plan de Dios no era solamente salvar al pueblo de Israel, era salvarte. Era salvarme. Y el problema desde el principio
del mundo ha sido la condición de nuestro corazón. Y la solución ha sido el Espíritu. Lo que trajo luz en medio de las tinieblas, orden en medio del desorden, era el Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra. Dios habló y el Espíritu ordenó, trajo luz. ¿Están aprendiendo? Esa es la base teológica de lo que vamos a estar estudiando. Lo que debemos entender es que esto no solo se trata de una restauración superficial. Miren, muchas veces como cristianos decimos, ok, voy a caminar como cristiano. ¿Cómo camina un cristiano? A ver, ¿cómo camina José Luis? ¿Van a poner música? ¿O cómo camina la persona que admiro? ¿Cómo se peina? ¿Trae jeans rotos? Oh, pues yo ya me compré rotos y ahora se puso de esos. No son cambios superficiales. Ay, a ver, ¿cómo caminan los cristianos? Con su Biblia bajo el brazo. Con su pelo relamido. No. Y tú o mucha gente vive su cristianismo con cambios superficiales y el corazón nunca cambia. Hay gente que se ve espiritual, pero por adentro están podridos. Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque su cambio era superficial, pero por dentro estaban podridos. Generación de víboras. Toma. No se trata de una restauración superficial ni meramente nacional. Vamos a cambiar la ideología. Sino de una recreación espiritual en la que el Espíritu de Dios vivificaría, transformaría el corazón y capacitaría para una vida en comunión con Dios. ¿Estamos bien? El plan de Dios, este pasaje es increíble porque nos deja ver que el plan integral de Dios para restaurar todas las cosas. Y Él nos muestra que por su gracia derramaría de su Espíritu sobre toda carne para regenerarnos. Tú y yo hemos sido llamados a vivir, a andar, a ser guiados, servir y orar en el Espíritu. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo vamos a ver? Como lo vamos a ver próximamente. Y es aquí donde podemos ver que es por la habilitación del Espíritu que lo podemos hacer. Y tú y yo podemos vivir una vida sobre el sol. No podemos vivir una vida sobre el sol sin depender de Dios y de la habilitación de su Espíritu Santo. El libro de Ezequiel nos muestra la condición decadente de la humanidad. Por eso hay tantos cristianos carnales. Por eso tu vida es tan carnal como cristiano. Por eso mi vida es tan carnal como cristiano. Te hacen cualquier cosa y ya explotas. Te dicen cualquier cosa y ya tu ego brinca. Sí, ¿verdad? No, ¿cómo no? ¿Verdad que sí o no? ¿Sí o no? Pasa el hermano y ay, Señor. ¿Verdad? Dice, ya no juegues. Wow. Ezequiel nos revela la condición decadente de la humanidad, pero al mismo tiempo me encanta. Nos revela el plan de Dios para me encanta Dios. Dios es tan lindo, es tan amoroso, pero ahorita está en el tiempo de amor. Ahorita está en el tiempo de misericordia, pero dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, pero va a llegar un tiempo donde no va a poder ser hallado, porque va a llegar el día del Señor. Y cuando llegue el día del Señor, dijo, más les vale no estar embarazadas, más les vale no estar amamantando. Ni en calor y en invierno y donde sea, hijo. ¿Verdad? Porque va a decir, no manches. Ahora vamos a las Amazonas el martes. Si es que estoy sudando con airecito acondicionado, ya no. Bendito, eso sí me gusta. Que se muera la carne. Que se queme la grasa. A echar las grosuras en el altar. Ay, ¿no? ¡Qué cañón! Pero me encanta Dios porque dice, ¿sabes qué te estoy mostrando? Estás del nabo. Estás en el hoyo y cavando.
¿A poco no? Hay veces que estamos en la vida y estamos ahí. Estamos mal y seguimos. Adri me mandó un videito en la mañana. Dice, cuando no nos damos cuenta que nosotros somos la causa del mismo problema. Y está un niñito así chiquito con una manguera. Y está llorando y llorando. Y se echando, porque le está cayendo agua. Pero él es el que está con la manguera. Él solito se está echando el agua. Y quiere que no le caiga el agua, pero no suelta la manguera. Y el papá, ¡suéltala! ¡Suéltala! Y no le hace si se seca y no suelta la manguera. ¿Cuántos hay así aquí? Ahí sí. Yo no, de nuevo. ¿Cuántos niños chiquitos con su manguera hay aquí? ¿Verdad? ¡Qué cañón! Pero también nos revela Dios su plan para restaurarlo. ¿Cuál es su plan para restaurarlo? Su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa un corazón nuevo? ¿Por qué nos va a dar un corazón nuevo? Dios nos dice, no te enseñaré a cambiar tu corazón. Dios no quiere que tú cambies tu corazón. Él te dice, yo te voy a dar uno nuevo. Su promesa es que Él te va a dar uno nuevo. El corazón representa el centro de la voluntad, los afectos, las decisiones. Cuando Dios nos dice que nos dará un corazón nuevo, no nos está diciendo lo que nos está diciendo es que el problema no es lo que hacemos, sino lo que amamos. ¿Qué amas más que a Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tu cama los domingos que no vienes? ¿Tus amigos? ¿Tus fiestas? Ay, es que ayer me desvelé, no voy. Cuando Dios te dice no te dejes de congregar. ¿Sí me explico? Una de las obras del Espíritu Santo en nosotros es reenfocar tus afectos. Señor, ayúdame a que te ame a ti más que todas las cosas. Y necesitas la ayuda del Espíritu Santo. No se trata de que tú, no, ayúdame. Despiértame. Ayúdame a obedecerte porque soy carnal. Debe haber nacido en Tepito. Dios nos dice, te enseñaré a cambiar tu corazón. No, Él te dice, te voy a dar uno nuevo. Dios nos muestra en este pasaje que la vida cristiana no comienza con una mejora, sino con una transformación interna. Por su Espíritu. El papel del Espíritu Santo no solo es poder, es presencia. Muchas veces pensamos que el poder del Espíritu Santo es que haga milagros, que me caiga, que me salga oro, que me llene, No, el poder del Espíritu Santo es estar en ti. Sí, Él puede hacer todas esas cosas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él puede hacer milagros, Él puede restaurarte. Él puede hacer todas esas cosas y qué bueno que las haga. Y Él es soberano y su soberanía puede hacerlo. Y podemos orar por sanidad y si Él quiere te va a sanar, pero si Él no quiere no te va a sanar. Pero mi fe no depende en lo que Él haga o deje de hacer, Él depende en lo que Él es. Y tú no tienes que condicionar a Dios. Ay, Dios no me cumplió el milagrito, entonces ya no voy a la iglesia. No me cumplió el milagrito, entonces ya no le voy a... No. Tú amas a Dios por quien es Él. Si tú estás condicionando tu amor a Dios por lo que Él hace, estás mal, porque estás haciendo un evangelio centrado en ti y no en Él. Infundiré mi espíritu en ustedes. Esta es una de las promesas más radicales del Antiguo Testamento, en contraste con el espíritu que venía sobre personas específicos en momentos específicos, sobre profetas, sobre reyes. Aquí Dios promete que su espíritu morará permanentemente en su tiempo. En el Antiguo Testamento sí venía sobre algunas personas, sobre reyes, sobre profetas, pero Él dice, ¿sabes qué? El problema es que mi espíritu no está en ustedes y mi promesa para arreglar todo su problema de desobediencia es que Él habite en ustedes. Y por eso muchas iglesias piensan que el Espíritu Santo solamente está en el pastor. No. O sobre el profeta. Y ahí viene y Dios te dice, no manches, Dios te dice que te ama. Y tú, ay, gracias. Y yo, no manchen. Lee tu Biblia, Dios te lo dice diario si la lees diario. Ay, es que, no, Dios, no manchen, no se pasen, no sean ignorantes. Perdón, pero me da mucho coraje que seamos sonsos. Ahora, mejor ya ni me den cuerda.
Desahógese. Ay, que no me tienen paciencia. Ok. ¿Sí me explico? Me da coraje eso. Hay gente, ¿y en su iglesia se mueve el Espíritu Santo? Y yo, bueno, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo para qué? ¿A qué se refieren? Sí, el Espíritu Santo se mueve. ¿Sabes por qué se mueve el Espíritu Santo? Porque la gente se perdona, porque la gente se ama, porque hay templanza, porque hay dominio propio. Sí, porque hay el fruto, amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, dominio propio. Es el fruto del Espíritu. Si ese fruto está en la gente, el Espíritu Santo está. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Es presencia. Sí hay poder en Él. Claro que hay poder en Dios, claro. Pero no confundas, no te confundas. Te confundas, mi chavo. ¿Sí me explico? Ahora sí, Dios hace cosas locas también. Sí, vemos en el Antiguo Testamento que Juan, ¿verdad? Cuando se le revela el Apocalipsis se cae, ¿verdad? Y Dios le revela. Sí, Dios lo hace, pero no es una normatividad. Sí, Dios lo hace. Jesús viene y le escupe en el lodo, ¿verdad? Y escupe en la tierra y hace lodo y se lo pone en los ojos y se sana. Sí, hay cosas, bueno, también, pero hay cosas más claras. El Espíritu nos ayuda externa. El Espíritu no es una ayuda externa ocasional, es una presencia permanente interna. ¿Ok? Muchos piensan que la vida cristiana depende del esfuerzo moral. ¿Cómo lo aplico esto? No es un esfuerzo moral. Somos transformados por su Espíritu en nosotros. Muchas veces sentimos que no podemos cambiar. ¿Por qué sentimos que no podemos cambiar? Porque lo estamos haciendo nuestra fuerza, es a través de su Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Venir, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar. Tú habitas en mí, ayúdame. Yo te rindo esto, ayúdame, habilítame, por favor. Dame el poder para obedecerte. Aún necesitamos pedirle su habilitación para poder obedecer. ¿Sí me explico? Queremos vivir una vida espiritual sin el Espíritu. No tiene lógica. No se trata de una mejora de comportamiento, sino de una nueva identidad. Eres un nuevo ser en Cristo, con un nuevo corazón y una nueva capacidad para obedecer, desear, amar lo que antes no podías. Amén. Amén. Esto es increíble. ¿Quieres vivir una vida sobre el sol? Entonces no puedes seguir confiando en el corazón con el que naciste. Necesitas el corazón que solo Dios puede darte. Y lo más increíble es que el Evangelio nos enseña que este corazón ya ha sido prometido y cumplido en Cristo por medio de su Espíritu. Amén. Esto es increíble. Gracias. Número 2. Número 2. El Espíritu es prometido ¿para qué? Para todos. Miren, lo que yo quiero hacer ahorita es que tengas bases teológicas, bíblicas para tu biblioteca espiritual. ¿Ok? Aprendimos lo primero. ¿Cuál es la solución para el corazón roto? El Espíritu, ¿verdad? ¿Dónde lo viene en la palabra? Ezequiel. Perfecto, lo tenemos. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es para todos, no solamente para algunos? Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Vean lo que dice. Después de esto, Joel está diciendo, derramaré de mi Espíritu sobre todo género humano, ¿verdad? Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes, y en estos días derramaré, ¿qué? Mi Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y en estos días derramaré mi Espíritu aún sobre los siervos y las siervas. El contexto de este pasaje, en el contexto de Joel, el pueblo ha experimentado juicio y llamados al arrepentimiento, pero Dios una vez más no deja a su pueblo sin esperanza. Les confronta, les revela lo que hay en su corazón, les dice están mal, les haya dado juicio y les llama a arrepentirse. Les promete algo más grande que restauración económica y política. Les dice, yo voy a traer una intervención radical, divina sobre ustedes. Voy a derramar mi Espíritu Santo sobre ustedes y voy a traer una transformación. Una vez más vemos que el profeta representa un cambio de paradigma en la obra del Espíritu. Ya no sobre algunos, sino que sobre todos. Di conmigo, sobre mí.
Dile, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Qué dice? Sobre toda carne. ¿Qué significa esto? Es una promesa incluyente. Dios te llamó a ti sin importar lo que hiciste. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, Él viene sobre ti, porque Cristo te perdona, te hace una nueva criatura. Es una promesa incluyente. La frase sobre toda carne rompe con el patrón antiguo donde el Espíritu se daba solo a ciertos líderes. Di conmigo, está sobre mí. Aquí vemos una democratización del Espíritu Santo. Hijos e hijas, di conmigo, hijos e hijas, sin distinción de género. Amén. Di conmigo, sin distinción de género, sobre todos. ¿Qué más dice? Ancianos y jóvenes. ¿Dónde están los ancianos? Pues no que yo. Ancianos, ¿dónde están los jóvenes? Y Celina, aquí. Ancianos y jóvenes. ¿Qué significa esto? Sin distinción de edad, sin distinción de género, sin distinción de edad. Y por último, siervos y siervas, sin distinción social. O sea, sobre todos, sobre todos. Dios está diciendo, mi espíritu no es exclusivo, sino expansivo. Sobre todo aquel que me acepte. ¡Wow! Esto es cañón, este es poder para el que cree. Imagínate, ¿sí lo estamos entendiendo? Tu vida está mal, tu vida está sufriendo, no tienes esperanza. Dices, mi vida no puede cambiar. ¿Cómo dices, mi vida no puede ser diferente? Estoy pasando por esto, por aquí. Tus amigos en la calle que están en drogadicción, que están en situaciones, no sé, difíciles, están atravesando un divorcio. Tú puedes venir con ellos y les dices, ¿sabes qué? Hay esperanza para ti, no porque tú puedas, no porque te lo merezcas, no por lo que has hecho, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él ha derramado su espíritu sobre toda carne, sobre todo género, sobre toda clase social. Ven a Él porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. ¿Crees que lo puedes decir creyendo y con autoridad? Aleluya. Ay, nanita, no dice, ay, hasta parece guajolote con la cola para y así. ¿A poco no, brother? ¿O pavo real? Sí. Bueno, es que yo soy de México. O bueno, ya ¿cómo se llaman los perros esos que son pelones y bien calientes todo el tiempo? Xochcuincle, ¿verdad? Pues no sé si estás feo, pero con... ¿A poco no? ¿A poco no, bro? ¿Qué es? No manches. El evangelio es poder. Miren, muchas veces predicas el evangelio con pena. ¿Qué onda? Qué bueno que viniste, hijo. Palomita. ¿A poco no, brother? ¿A poco no, mi bro? ¿A poco no, mi Luis? El evangelio es poder. El evangelio es poder. El evangelio es poder. ¿Lo agarras, brother? ¿A poco no, mi Manuelín? Que venga acá, no, que yo no puedo, que mi familia. ¿Sabes que mi Dios tiene poder, hijo? Mi Dios tiene poder. Créele, mi Rubén. ¿A poco no, mi brother? ¿A poco no, mi Rudy? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí está. ¿A poco no, mi Sammy? ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, está cañón, ¿no? Eso es grueso. Está chido, ¿no? Esto es increíble. Oh. Esto es increíble. Es poder. Tú y yo, iglesia, hemos sido depositados con un mensaje que tiene vida, que puede cambiar lo muerto en vida, que está en nosotros como una fuente que salta para vida eterna. No necesitas ser especial para recibir el Espíritu Santo. Si estás en Cristo, el Espíritu mora en ti. No es un privilegio a los pastores o a los líderes o a los supercristianos.
tu edad, tu género, tu estatus social no te limite espiritualmente. Dios usa jóvenes, Dios te puede usar, hijita preciosa, Dios te puede usar, ya te vi jugando voleibol, Dios te puede usar ahí en tu equipo para llevar el evangelio. Dios te puede usar ahí, hijo. Dios te puede usar ahí, mi brother, aún en la universidad que te vas. Dios los puede usar ahí donde están, hijos. Dios los puede usar ahí. Dios los puede usar, hijos. Levántense, sean ejemplo. Yo empecé a predicar a los jóvenes, y venían drogadictos, venían gente ahí en la... ¿cuántos años tenía, mi amor? Estaba chiquito, yo me iba al metro y ahí predicaba. Bueno, siempre he estado chiquito, ya sé, pero gracias por reírte. Yo iba ahí, hijas, Dios las puede usar. Ay, es que yo voy a la iglesia, pero ay, porque me... No, manche, Dios las puede usar. Dios se trajo porque Dios quiere hacer algo con sus vidas. No, usted no es niña, pero parece niña, también vaya. Vayan, sean luz en medio de tinieblas. Sean una bendición para su generación. No importa si estás joven o anciano, ahora sí ya. Si eres hombre o mujer o rico o pobre, el Espíritu capacita a todos los creyentes para cumplir su llamado. Él te capacita. No hay cosa más hermosa que cuando obedeces a Dios y Dios te dice, ve y dile algo a esta cuate, y tú dices, no sé, pues ¿qué le digo, Señor? Y te paras delante de Él y abras la boca y Dios la llena y ves el poder de Dios y la habilitación de Dios. Y dices, no manches, si es cierto lo que dice la Biblia. No hay cosa más hermosa. No hay cosa más hermosa que ver el poder de la llenura de Dios en tu vida. Eso sí es poder. ¿Sí me explico? Eso es poder. El acceso a la presencia de Dios ya no está restringido a un templo o a un mediador humano. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú puedes oír su voz, ser guiado, ser usado y transformado por Él. Ay, la vida encima del sol no es una vida reservada para algunos pocos espirituales. Es la vida de todo creyente en quien habita el Espíritu Santo. No importa tu pasado, tu educación, tu historia o tu fragilidad. Ay, no es para los que no tienen problemas, no es para los que no tienen tentaciones, no es para los que tienen una vida de santidad completa. Nadie tiene una vida perfecta. Todos tenemos problemas, todos tenemos debilidades, todos tenemos caídas. Caerá el justo 7 veces, pero se levantará. O 70, o no sé cuántos dice, ya se me olvidó. Dios te ha llenado con su Espíritu Santo. Un aplauso al Rey de Reyes. Dios te ha llenado. Wow. Y por último, punto número 3 que tenemos que aprender. Hay un dolor del Padre. Ya aprendimos el número 1. El plan del Padre, un nuevo corazón. Número 2, el Espíritu fue prometido para todos. Pero el punto número 3, hay un dolor del Padre. La resistencia al Espíritu. Y esto es un fundamento bíblico que tenemos que entender. Isaías 63, versículo 10. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo. ¿Quién? Dios. Y luchó él mismo contra de ellos. El contexto de Isaías 63. Este capítulo es un recordatorio del amor fiel de Dios hacia Israel a lo largo de su historia. Isaías recuerda cómo Dios los salvó, los guió, los redimió, pero en lugar de responder con obediencia y gratitud, el pueblo resistió al Espíritu de Dios. Lo que Dios nos revela acerca del Espíritu en este pasaje es que Él es una persona divina que puede ser entristecida, rechazada y ofendida.
La realidad es que podemos crear un dolor relacional con Dios. La Biblia revela que el Espíritu Santo no solo obra con poder, sino que se relaciona con nosotros personalmente. Cuando somos insensibles o cuando somos desobedientes con Dios, no solo significa que hemos roto una regla, sino que hemos roto su corazón. Podemos romper el corazón de Dios. Cuando nosotros como cristianos somos llamados a vivir una vida en Él, tenemos que entender que Él nos llama a vivir en una relación con Él, antes que reglas. No podemos reducir el concepto del cristianismo a una religión que es acerca de reglas, de principios, de modelos, o simplemente a un sistema moral o a un sistema de creencias. No podemos hacer eso. Porque primeramente Dios y Jesús no vinieron a establecer una religión. Vino a morir por nosotros para restablecer una relación con Dios, la cual se había roto. Cuando tú y yo fallamos en nuestra relación con Dios, tenemos que entender y tenerlo claro y hacerlo una verdad de nosotros. Estamos dañando nuestra relación. Es como en tu matrimonio. Cuando tienes conflictos en tu matrimonio y cruzamos la raya y empecemos a ofendernos, está bien, podemos tener diferencias, podemos tener discusiones, podemos tener situaciones donde ya no estamos de acuerdo, pero si empezamos a ofendernos, empiezas a dañar la relación de una manera que muchas veces empieza a desquebrajarse. Y para que esa relación se restaure, muchas veces ya queda fuera de tu control. Y tiene que intervenir Dios para resarcir y para sanar. Ya no está en tus manos. A eso me refiero. Con Dios, cuando ofendemos al Espíritu Santo, viene una herida. No simplemente está rompiendo una regla, está rompiendo su corazón. Y esto nos enseña varias cosas. Esta no es una relación caprichosa de Dios, que Él quiere que hagas todo lo que te pide, sino que Dios nos muestra que su amor ha sido traicionado. Porque cuando Él te dice, yo te voy a amar, tú vas a ser mi iglesia, tú eres mi hijo, Él no simplemente lo está diciendo, Él está haciendo un pacto. Y Él lo cree y Él se compromete. Él te está diciendo, yo voy a ser tu Adonai, tu Señor, que se compromete con tu seguridad, con suplirte, con protegerte, con guiarte. Yo estoy ahí para ti, en todo momento. Dios no es un Dios distante emocionalmente. Nos dice que Él se involucra emocionalmente con su pueblo. Por eso es que Dios quiere estar presente en toda decisión contigo. No porque Él quiera, no porque Él sea nosy o porque Él quiere estar en todo o sea metiche, sino porque Él te ama tanto que Él quiere ser parte de tu vida en todo momento. Es como ese enamoramiento cuando empiezas a salir con alguien que quiere estar con Él y saber de Él y estar con Él. Ayer Matthew le habló a Dara, ¿no? Podemos ir por ti. Y dije, ya salieron de vacaciones, ya no están en la escuela, antes se veían diario. Y Matthew, oye, que sí puedo ir. Y yo, Nel. Y Adri, ¿y por qué no le preguntas a tu papá? Y Matthew, yo soy más fácil. Pero ese amor, ¿verdad? Quiero estar contigo. Cuelga tú. No, cuelgo yo. No, tú cuelga. No, tú cuelga. No, tú cuelga. No, tú cuelga. Bueno, a las 3. 1, 2, 3. Ay, sigues ahí, no colgaste. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Y tu mamá, ya cuelga, José Luis. ¿Te acuerdas, Guadita? Guadita, ¿te acuerdas? Cuando con Adri yo estaba ahí, mi amor, cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú, cuelga tú. Y mi mamá, ya cuelga, Pepe.
Sí, te aviento al chamuco. Es ese tipo de relación. Dios se involucra emocionalmente con su pueblo. Por eso, cuando el pueblo persiste en rebelarse, el texto nos dice algo muy fuerte. Él mismo se vuelve, pelea con ellos. Ahora, no crean que es porque Dios se enoja y es rencoroso. No, en Él entra en ira porque hay un pecado que se está poniendo en medio de ellos, que nos separa de ellos. No porque Dios sea vengativo, sino porque el pecado crea una ruptura en la comunión. Por eso es que Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. Él está enamorado del pecador y Él se sacrificó por el pecador, pero odia al pecado. Y el pecado es un obstáculo y por eso el diablo nos lleva al pecado. Y por eso Dios provee y dice, el problema es el pecado y ellos no pueden en contra del pecado. Ellos no pueden levantarse en contra del pecado. Por eso voy a poner mi espíritu en ellos para que transforme su corazón, porque su corazón es incapaz de amarme, su corazón es incapaz de obedecerme. Por lo tanto, voy a darles un nuevo corazón. Voy a poner mi espíritu en ellos para transformar su corazón, darles un nuevo corazón, y entonces mi espíritu los cambia desde adentro y entonces les ayude a obedecerme, y entonces yo entro en una comunión con ellos. Wow. Pero dice, pero lo puedes ofender. ¡Qué cañón! Y por eso hay muchos cristianos que, aunque son salvos, se la viven dañando a Dios. Ahora, esto no significa, hay una cosa que se llama la blasfemia con el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, la cual nos impide creer en Jesús. Pero tú ya creíste en Jesús, y eso lo voy a tocar más adelante. Cada persona que es cristiano, que ha creído en Jesús, no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevó a Jesús, y cuando pusimos nuestra fe en Jesús ya somos salvos, ¿verdad? Pero hay gente que lo puede hacer. Pero nosotros ya hemos venido a Cristo y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, entonces venimos a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, esa fe que Dios nos dio, la usamos para recibirle a Él. ¿Sí me explico? Ahí Él empieza la regeneración en Él. Entonces cuando estamos en Él, nosotros podemos venir a Él. Pero por eso hay muchos cristianos que viven sin superar sus cosas. ¿Por qué? Porque se la pasan alejando al Espíritu Santo en su vida, en lugar de abrazarlo. ¿Sí me estoy explicando? Viven una vida espiritual carnal porque están lastimando al Espíritu Santo. ¿Qué área de tu vida necesitas rendir al Espíritu Santo? ¿Estás ignorando al Espíritu Santo en tu vida diaria? Cuando ignoras su voz, cuando racionalizas el pecado, cuando endureces tu corazón, ¿estás resistiendo su obra? ¿Hay actitudes, hay hábitos, relaciones o motivaciones que están apagando al Espíritu Santo? El Espíritu no se va, pero puede ser contristado. La presencia permanece, pero la sensibilidad disminuye. Nuestra comunión con Él puede ser estorbada cuando no caminamos en obediencia. Wow. Dios no se ha limitado en darte su espíritu, pero nuestro llamado es a no resistirlo. Somos llamados a escucharlo, a responderle, porque Él está más cerca de lo que crees. Hoy hemos visto que la obra del Espíritu Santo no comenzó en Pentecostés, ni en una doctrina secundaria del Nuevo Testamento. Él ha estado ahí desde el principio. El Padre diseñó un plan radical, no solo para actuar en nosotros, sino para vivir dentro de nosotros. Ezequiel 36, para resumirlo, nos mostró que Dios prometió un nuevo corazón, una transformación que no es el fruto del esfuerzo humano, sino el Espíritu Santo obrando en lo profundo del ser. Joel 2 amplió la visión. Este espíritu no solamente sería para unos pocos, sino para toda carne, hombre, mujer, jóvenes, ancianos, ricos, pobres. E Isaías 63 nos confrontó con una verdad importante: el espíritu puede ser resistido, contristado, rechazado. Aún así, el amor del Padre persiste en guiarnos al arrepentimiento
y a una relación viva con Él. Entonces, si has recibido un corazón, no basta con ser religioso. No basta con asistir a la iglesia o portarte bien. ¿Ya has nacido de nuevo? Tiene que haber una evidencia de que tienes una relación con Dios a través del Espíritu Santo. La buena noticia es que esta promesa es tuya. Dile al Espíritu Santo, vive conmigo, camina conmigo, ayúdame. Ayúdame a ser sensible, receptivo, obediente. Gracias por este nuevo corazón. ¿Estás viviendo como el Espíritu, con el Espíritu? ¿Estás viviendo como si estuviera lejano o como si ya está en ti? Date cuenta, el Espíritu no es una fuerza ocasional, es tu compañero constante, tu consolador, tu guía, tu fuente de poder diario. ¿Estás escuchando al Espíritu resistiéndote? Hoy es un buen día para arrepentirte, no por miedo, sino porque el Espíritu Santo anhela tu comunión, no tu perfección. ¿Aprendimos? ¡Wow! La gran verdad que vimos hoy en este día es que Dios el Padre no está lejos, siempre quiso estar cerca. Más aún quiso estar dentro de ti. El Espíritu Santo no es un lujo espiritual, no es un misterio reservado para teólogos, es una promesa cumplida del Padre para todos aquellos que creen. Dios no solo se acercó a ti, se plantó en ti. Vive hoy como alguien en quien mora el Espíritu del Dios viviente.